Yo soy hija de uno de los más preclaros escritores del siglo XX, ¿no? Boliviano, él es Augusto Guzmán. Entonces, desde muy niña he crecido pues en medio de libros, de lectura, ¿no? Y eso por el lado de mi papá, y mi mamá era una recitadora, una actriz y recitadora. Entonces he crecido entre poesía y entre literatura directamente, ¿no? Y además entre interpretación poética. Así que desde muy chiquita siempre tuve como una especie de encanto por lo que era la lectura y además la poesía, ¿no? Que a mí me marcó muchísimo la vida, ¿no? Bueno, yo desde niño me ha interesado la lectura. Cuando niño leía, lógicamente, fuera de las tareas o libros que nos daban los profesores, yo paralelamente leía las revistas, los cómics. Entonces me gustaba mucho leer las historietas. En mi casa siempre había libros que estaban ahí como dormidos, que estaban llamándote, ¿no? Y de alguna manera tendría dos puntos centrales, porque por una parte mi papá era adicto al geniograma y siempre tenía sus libros ahí acumulados y me decía, a ver, busca qué escribió García Márquez, digamos, ¿no? Y estaba este libro amarillo, El amor en los tiempos de cólera. Me acercaba, le ayudaba a buscar algunas frases, algunos autores, pero por otro lado también mis padrinos tenían una librería, que era una librería especializada en traer material ruso, o sea, traían revistas rusas, que era Misha, también Sputnik, y era una librería especializada en traer este tipo de material que me despertaba curiosidad, ¿no? Porque ahí estaba ya otra manera de ver el mundo, de conocer el mundo. Yo creo que como en muchos casos que están muy vinculados a la producción escrita y a la lectura, es una historia que comienza a muy temprana edad, ¿no? En la niñez, en el hogar, vinculada sobre todo con cuentos. Mi mamá se preocupaba mucho por comprarme cuentos y entonces eran además lecturas que yo revisaba una y otra vez. Inicialmente mi padre en la época de la primaria exigía que yo leyera y como todos los niños, como lo vemos como algo dulce, algo que sea como un juego, como una obligación, rechazaba, pero después me he ido dando cuenta que era una fuente inagotable de sabiduría, de experiencias, de conocimientos que han ido mejorando mi vida como estudiante y también como ser humano. He tenido la suerte además de, fuera de mi hogar, contar con profesoras de lenguaje que nos han estimulado muchísimo en la lectura y que trabajaban esa parte de una manera mucho más ligera que se trabaja normalmente en la escuela, es decir, a partir de la experiencia particular, a partir de las relaciones con los intereses más inmediatos que tenemos los niños en esa etapa. Y además también han propiciado la producción escrita. Entonces yo recuerdo que en cuarto básico teníamos que leer y después escribir un diario, ¿no? Que era leído por nuestra profesora de lenguaje todos los días. En la materia de literatura recuerdo que nos dieron a leer un libro que se llamaba Platero y yo, que es bonito, Platero y yo, ¿no? Pero a mí me parecía la cosa más aburrida del mundo, ¿sí? Detestaba tener que leer el primer capítulo para el lunes, el segundo capítulo para el jueves, el tercero para el siguiente lunes. Entonces odiaba Platero y yo, no lo soportaba. Sin embargo, paralelamente estaba escribiendo mi diario personal. Y en mi diario personal inventaba toda clase de cosas. Comencé a escribir mis primeros poemas, muy niña comencé a escribir mis primeros poemas, así chiquitos. Y también a escribir cartas. En realidad es lo que uno hace intuitivamente. Y mis diarios eran así, pues, inclusive digamos, a copiar poemas que me gustaban, esas cosas que uno hace en su diario. ¿Qué es un diario personal? Es un espacio de escritura
totalmente significativa. ¿Para quién? Para uno mismo. Bueno, tuve la suerte en colegio de tener profesores que nos estimulaban bastante a la lectura de libros, sobre todo algunos profesores de literatura. Ellos, si bien seguían el programa que era oficial, no se centralizaban solamente en la parte gramatical, sino que nos hacían leer libros que a nosotros nos gustaban. No solamente leíamos libros que estaban en el programa, los clásicos, ¿no?, sino que nos decían, miren, lean el libro que les guste, acá vienen y ustedes presentan. Una anécdota que me ocurrió cuando era estudiante, yo leí un libro y no pude terminar todo el resumen del libro. Ocurre que el profesor justo me llama a mí y yo voy y empiezo a leer mi resumen, pero se me terminó. Entonces lo que hacía yo era simplemente a través de mi memoria visual ir viendo la historia e ir hablando, quería completar la historia. Pero a mí, muchacho joven, no se me ocurrió pues seguir hojeando las hojas. Paradójicamente terminó ahí, todo era hojas en blanco. Entonces el profesor se dio cuenta y me dice, no, tú no has terminado todo tu trabajo. Bueno, tuve que decirle la verdad, sí, profesor, mire, no he terminado todo el trabajo, pero ya he leído el libro. Y justamente lo que estaba tratando de hacer era terminar oralmente todo el texto. Mi primera carrera ha sido el magisterio. Yo soy profesora, ha sido mi primera carrera. Entonces, además que he sido profesora de adolescentes de lenguaje. Entonces, la primera tarea que yo hice cuando me dieron el programa, en esa época teníamos programas así fijos para todo el país, ¿no? Fue precisamente elegí un libro que se llamaba entonces El Diario de Ana María. Les dije, vamos a trabajar con diarios personales, escriban lo que quieran. Podríamos señalar que en la primaria he aprendido a tener un enfrentamiento con la lectura. En secundaria he estado ligado al tema de la escritura, los primeros brotes de escritura, y en la juventud me he dedicado a la lucha política, también al trabajo literario. He formado parte de varias organizaciones y en esas organizaciones la lectura era imprescindible. Entonces, en mi adolescencia, me acuerdo que con mis compañeras compartíamos libros de Benedetti, compartíamos libros de Cortázar. Entonces, era bastante estimulante porque además había un impulso también un poco político que empezamos a desarrollar y creo que esa es la base, ¿no? La lectura que empieza como un hábito que se estimula en el hogar y que se consolida en la escuela. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Y el leer, para mí, leer ha significado estar ligada a una experiencia de placer. La lectura es el input que tenemos para ir dejando esas huellas necesarias que deja la escritura en la mente humana. Sin lectura, la escritura simplemente es una transcripción de la oralidad. La escritura como una forma de comunicación distinta, como un sistema, tiene su propia lógica. Y la única posibilidad de ir internalizando esa lógica es a través de los textos escritos. Bueno, la lectura puede tener varios aspectos. Uno de los principales aspectos de la lectura es el adquirir conocimiento. El hombre, en la medida en que adquiere conocimiento, desarrolla su propia cultura, desarrolla su tecnología, desarrolla todo lo que es el aspecto humano propiamente dicho, de sus cualidades, etc. Entonces el conocimiento es vital en el desarrollo humano. Pero la lectura nos puede posibilitar adquirir conocimiento y por lo tanto desarrollarnos. Leer en sí para mí es un ejercicio
necesario porque a mí me gusta mucho la parte de la escritura. Yo creo que un buen escritor es un buen lector. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando tú lees, como te decía, era un viaje, te transporta, ¿no? Eso parece más bien otro tipo de experiencias, pero lo interesante es que leer es una necesidad, en mi caso, una pulsión y un disfrute. Yo leo porque disfruto leer, ¿no? Para mí, leer es una actividad intelectual que consiste en extraer el mensaje que los autores dejan en los materiales escritos, folletos, libros, enciclopedias, tratados, etc. Es una actividad intelectual entonces que permite la transformación de los signos en palabras y las palabras en significado, ¿no? Este proceso tiene etapas, como señalan los expertos. La lectura tiene la prelectura, la lectura y la postlectura. La prelectura es una forma de tener una idea del libro. Para esto se hace una lectura del paratexto, todo lo que no es el texto. Estamos hablando de la tapa, la contratapa, la solapa, la contrasolapa, el lomo, la introducción, el prólogo y al final las conclusiones, el epílogo y también las referencias bibliográficas. Esa es la prelectura, una explicación inicial. También se habla de la prelectura como una lectura de todo el libro en forma rápida para tener una idea. Y finalmente la prelectura puede ser entendida como una planificación de la lectura. Muchos de las personas creen que han leído, pero lo único que han hecho es una prelectura. Lo único que han hecho es leer rápido y tener una idea del libro. Y a veces no concluyen ni siquiera esta etapa de la prelectura. La siguiente etapa, la lectura en sí, es una actividad intelectual que consiste en extraer o conocer la idea que nos expone el autor en su obra, y esta actividad tiene que dejar huellas, tiene que subrayarse, tiene que anotarse, tiene que establecerse las novedades y también las cosas que están ya en desuso, tiene que establecerse las ideas principales y las ideas secundarias. Luego viene la postlectura, que es una especie de fruto de la lectura. La lectura no ha concluido si el lector no ha dejado un trabajo práctico de artículo, ensayo, monografía, tesis, o en cambio simplemente un resumen, una técnica de síntesis, un glosario de términos que le puede servir para trabajos académicos y para su misma vida. Justamente en el año 99 más o menos, yo vi un escritor que me inspiró leerlo, ¿no? Que es Alberto Fuguet, que lo vi en el Centro Simón y Patiño, y él era pues todo lo contrario a lo que pensamos que es un escritor, ¿no? Porque él decía, una manera de aproximarme al cine ha sido la literatura, decía, ¿no? Y me pareció tan interesante lo que hablaba, que compré sus libros, que compré justo Sobredosis y Mala Onda, y empecé a leer Sobredosis y Mala Onda, y ya era otro tipo de literatura, porque a veces estamos acostumbrados a leer textos muy clásicos, que están centrados en lo que han sido otras tradiciones, ¿no? Y en vez de amar la literatura salimos espantados, ¿no? Por eso yo creo que es importante elegir bien las lecturas que uno va teniendo en el transcurso de su vida, que te inspiren, ¿no? Porque si no, es como cualquier actividad que tú haces, no le encuentras el gusto, ¿no? Y si vas a escribir, yo creo que sí es necesario leer, ¿no? En el sentido de que una vez que lees ya vas adquiriendo todo lo que es también este hábito que decía, vas conociendo estos estilos con los cuales otros escritores están queriendo darnos una ventana, un portal a lo que es la vida misma. Bueno, leer es fundamental, es decir, es la base de la escritura. Es como cuando uno aprende a hablar. Si en el entorno no escuchara la lengua, no tendría ese input, ¿no? Para luego empezar a internalizar su lengua y utilizarla. Yo entiendo que la lectura es lo mejor que el ser humano ha producido como práctica. Y podemos hacer referencias a los hechos más trascendentales de la humanidad. La humanidad es a partir de la creación, de la invención de la escritura.
es uno de los pasos más grandes que ha dado la humanidad como homínidos para ser humanidad, porque la historia empieza con la escritura. Me parece muy importante esto que tú dices, y creo que son dos procesos que se dan de manera complementaria y pueden darse simultáneamente, ¿no? Es decir, exactamente, creo que es igual. Una persona aprende a escribir, debería aprender a escribir por lo significativo. Yo creo que de alguna manera no es simplemente una herramienta, sino que la lectura es un medio de expresión que te lleva a generar estos espacios de ruptura tal vez con lo cotidiano. La lectura retroalimenta al escritor. Podríamos decir que seguramente es muy difícil encontrar un escritor que no lea, ¿no? Para un escritor es condición sine qua non que tiene que leer, y muchas obras de distintos géneros. Tiene que leer poesía, tiene que leer novela, cuento, etcétera, ¿no? Para que su cerebro, lo vamos a llamar la parte que maneja las palabras, las frases, las ideas, entonces tenga mayor elementos que le posibiliten ser más efectivo, más eficaz, y que sus obras sean de mayor calidad en el escritor. Si el escritor no lee, entonces lo que escribe es muy básico, no puede no tener la calidad que se espera. Entonces, no se puede pretender, y eso les digo a mis estudiantes, que cada día escriban mejor si no leen, ¿no? Es la única forma que tienen de ir organizando su mente a partir de la lógica de la escrituralidad. Uno cuando lea, cuando escriba, cuando piense, está capacitado para transformar el mundo de una ciencia, el mundo que les rodea, y también el mundo cultural en el que se desenvuelve. Yo creo que la clave está, por un lado, en lo que es también esta habilidad para saber elegir las lecturas, ¿no? Imagínate que a mí me pasen un libro así súper, hiper pesado a los 10 años, voy a odiar la literatura, ¿no? O sea, por ejemplo, es un buen inicio agarrar un libro como Mi planta de naranja lima, ¿no? O sea, tú lees eso y ahí te das cuenta que no te está embelleciendo la realidad, ¿no? O sea, la escena de Navidad es una escena que está tocando las coordenadas de lo que es una historia que ya tiene vida propia. A veces podemos cometer errores los padres, los mayores, los docentes, los padres espirituales, al exigirles que lean determinados libros, que pueden gustarles o no. Ellos deben buscar los libros que les gustan. Yo creo que se puede estimular la lectura en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. Lamentablemente en los colegios a veces el profesor sigue el programa, y los libros que tienen que leer los chicos no les gusta a ellos. Son libros que ya son de épocas muy pasadas, o que son temas que no les agrada. Entonces el profesor, antes que hacer gustar de la lectura, hace odiar la lectura, ¿no? El camino es explorar las distintas posibilidades que felizmente nos brindan los libros, porque hay de todo, y buscar aquello que más nos gusta, y al final eso que se ha constituido en un gusto puede servir de base para ir explorando otras cosas más. Yo creo que la clave es acercar a los niños, a los adultos, a las personas, o sea, a los que no leen, es acercarlos a un libro y preguntarles qué quieren leer. Motivar, o sea, yo creo, bueno, algo que pasaba en mi infancia, digamos, que también funcionó bastante fuera de la escuela, funcionaba muy bien, era que mi padre comenzaba a leer. Entonces nos reunía, yo tengo una hermana, y nos reunía a mi hermana y a mi mamá. Y toda la familia nos comenzaba a contar el libro que estaba leyendo, y nos leía partes del libro. Y en la parte más interesante, y nos dejaba así, nos decía, lean.
ay, no, ya me he aburrido, ahora lean ustedes, ¿no? Entonces siempre nos quedábamos así, primero con una rabia, pero después con un deseo así infinito. Entonces todo el mundo estaba mirándolo, esperando que termine el libro para para turnarnos en leer, ¿no? Yo creo que la clave está en los primeros amores, ¿no? O sea, en el sentido de que de alguna manera unos hemos tenido suerte de tener en la casa libros, o de mí mi profesora de literatura en la promoción, en secundaria era muy buena, nos recomendaba buenos libros, ¿no? Y generalmente uno ya cuando está encontrando un libro que le llame, es como que si se enamoraría un poco de las historias, ¿no? Pero en realidad yo creo que ellos lo que tienen que hacer es leer, 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 utilizar enciclopedias, diccionarios para poder entender ciertas palabras, qué significan, porque a veces hay palabras técnicas y que el alumno a veces no se da el tiempo como para investigar en un diccionario, ¿no? Y realmente después entender la frase, porque si en una frase hay 2 palabras técnicas, o 3 o 4, y tú no entiendes la frase. Y por eso a veces que el alumno va a hacer una presentación, su presentación ahí, y hay una palabra técnica y no comprende, y se les pregunta, a ver, ¿qué significa eso? Ay, no saben, entonces no saben toda la frase. Yo siempre les recomiendo, bueno, aparte de todas las lecturas académicas que van a tener que realizar, la literatura, la narración, además de los autores que son importantes, que han hecho historia, que son trascendentes. En Bolivia tenemos muchos narradores importantes, en Latinoamérica ni qué decir, en general. Lo que sí siempre les aconsejo que abandonen los textos de autoayuda, ¿no? Estos autores bestseller como Coelho, Osho, no sé qué otros, que más allá de ciertas recetas de vida no aportan nada a la riqueza incluso lingüística, ¿no? Para empezar a apreciar no solamente el contenido, sino la forma, en cómo estamos expresando las ideas, cómo nos referimos a las cosas, cómo las describimos, etc. Yo recomendaría que no sacien su sed, ¿no? Porque la lectura no tiene pues un suplemento que pueda reemplazarlo, ¿no? Porque la lectura realmente, como les decía, es una manera de transportarte, de aprender, de ir cada vez más dándote cuenta de ciertos aspectos que a veces los vas omitiendo, ¿no? O sea, también te desarrolla el pensamiento crítico, ¿no? Porque cuando vas leyendo, vas generando todo lo que es un ejercicio, no solo cognitivo, sino es una experiencia, y es ahora en una época donde todo lo que es la imagen, las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones y todo lo demás, a veces ya leer es un placer que nadie te lo puede quitar, ¿no? Puedes leer mensajes en tu celular, pero otra cosa también es sentarte, leer un libro y estar tú mismo con este mundo que te ofrece un autor. Bueno, desde la perspectiva de que yo soy escritor con una tendencia hacia la literatura fantástica, yo les diría que es importante que lean literatura fantástica porque les permite tener una visión de la vida, o sea, tener sueños que son importantes. En la vida todo joven tiene que tener sueños, entonces la literatura fantástica estimula el ver el futuro, pero también la literatura fantástica permite evaluar el pasado. O sea, uno puede directamente conjuncionar todo lo que pasa y mostrar de manera fantástica, a veces exagerada, cosas que están pasando en el mundo, digamos de manera negativa, que se llama la de las distopías, ¿no? Donde se muestran sociedades que se corrompen, sociedades que son estructuradas de manera muy negativa y que se van autodestruyendo. Entonces la distopía te muestra qué podría ocurrir si una sociedad empeora,
¿no? Y las utopías son historias que te muestran sociedades mejores, sociedades donde uno podría estar mucho mejor que ahora, ¿no? Entonces la literatura fantástica te transporta en ese sentido a distintos planos dimensionales donde te pueden permitir a ti también tener una visión más optimista, por un lado, y también más realista de lo que es la vida, ¿no? Creo que siempre la escritura y la lectura son instrumentos para la vida.